Ahora, ¿quién votó al Poder Judicial? Nadie. Esta evolución de Rosati parecía ser como la del canciller Palpatine en Star Wars. Se supone que los 3 poderes no se pueden pisar Claro, entre sí, por eso los jueces no pagan ganancias. La política económica ya está judicializada, como por ejemplo las telecomunicaciones, ¿no? Así que Uñac en tu cara. Por vos te hiciste el bueno por con ellos y taca. A esta gente vos le das la mano y te agarra el codo, ¿no? Te come. Claro. Si puede, te come. Está más allá, no es solo el Fondo Monetario, sino hay un apoyo directo de Estados Unidos. Pero como bueno. pasó en 2018, ¿no? Y así no como fue. pasó en 2018, de la gente se harta, loco. Bueno, pero no sé si le importaba eso mucho a Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos debería aprender un poquito. Ahí hay que tener un límite en la vida, que se llama Sergio Tomás. Si hay algo que no tiene el gobierno, es un buen candidato. Yo creo que hay un grupo de empresas muy grandes, que se le están cagando de risa al Banco Central. Mentira. Mano dura, PC. Mano dura. A PC medio que ya le hicieron mano dura a él. Hola a todos, todas y todes. Estamos nuevamente en un capítulo de Decimos Cosas después de unas breves vacaciones de trabajo. Si existe ese término. Y tuvimos un Zoom también. Pero ahora volvimos con toda como está casi la actividad que está manejando Rosati, el de la Corte Suprema, para el que todavía no se avivó de todo lo que está sucediendo. Yo creo que hay que arrancar por ahí. Es verdad que somos 2 economistas que van a empezar a hablar del Poder Judicial, así que es medio complicado, pero como él se puso a hablar de política económica, yo creo que eso nos da el paraguas para poder hablar de la Corte Suprema de Justicia. Sí, o de la decisión, en general de la decisión que tomó para esta semana, para las elecciones que no van a hacer. Ayer. Claro. Sí. Bueno, ¿qué hizo? Dijo que, ¿qué hizo? Qué difícil los términos judiciales. No, iba a haber elecciones en San Juan y en Tucumán este domingo. De hecho, hubo todo un tema que lo llevó a nuestro campo económico, que era la publicación de la inflación de abril, que iba a salir en vez del viernes la semana que viene, y tenía que ver, decían, con las elecciones del domingo. Bueno, se va a publicar finalmente el viernes el número de inflación y no va a haber votación el domingo ni en Tucumán ni en San Juan, que en San Juan parecía que sí iba a haber, pero ahora Uñac dijo que no va a haber, que va a acatar el fallo de la Corte y que se suspenden las elecciones. A mí, como persona que tuvo que leer sobre el Poder Judicial para afrontar este podcast, me hace mal que el Poder Judicial se meta en elecciones democráticas más allá de Uñac y de Mansur, que, Uñac yo no lo conozco tanto, no conozco tanto su recorrido político. Mansur lo conozco más porque es un ferviente conservador del peronismo de nuestro país. Y porque aunque no parezca fue jefe de gabinete. Fue jefe de gabinete, sí, pero las feministas lo conocen. Sí, obvio. Pero fue jefe, supuestamente es uno de los mayores cargos políticos a nivel nacional y medio que pasó desapercibido 1 año y medio, 2. Sí, cuando lo sacaron a Cafiero y entra Mansur, se suponía que era como también el representante del peronismo de las provincias en el gobierno. Más allá del cariño, ¿no?, que le tengamos a estos personajes, sí hace muchísimo ruido que la Corte, 5 días antes de las elecciones, diga, no, esto no se vota, tenemos que revisar más para ver si se puede votar o no. Como que ahí decís, qué raro todo. Es este conflicto entre poderes, ¿no? Que ya había pasado antes con la Corte Suprema, con la misma Corte Suprema, con la misma composición y el mismo presidente, dejando sin validez una ley que se había votado hace como 20 años, que era por la composición del Consejo de la Magistratura. ¿Te acordás? Sí. Eso fue uno de los primeros capítulos de este podcast que nos tocó. No me acordaba. En donde, había la Corte Suprema, el Poder Judicial, o el mayor órgano del Poder Judicial, se metía con una ley votada democráticamente. Sí, por el Parlamento, ¿no? Como somos una república, esa república involucra 3 poderes, se supone que los 3 poderes no se pueden pisar entre sí, por eso los jueces no pagan ganancias. Interesante mencionar eso en este contexto. Y no presentan declaraciones juradas tampoco, decía Alberto Fernández hace un rato. Claro, hoy hubo cadena nacional. Claro. Lo vi bien, Alberto, increíblemente. Venía muy deteriorado y la verdad que dije, capaz le hizo bien bajarse. ¿Viste? Como que capaz está más relajado bajarse de ser presidente. Bajarse de ser precandidato, dijo, bueno, lo vi un poco más relajado. Vos decís que ya directamente está durmiendo hasta el mediodía. ¿Qué está haciendo? Claro. Y cadenas nacionales, boludo. O va a hacer entrevistas en helicóptero.
Pero claro, sí. Y a relatar un poco los hechos, porque tampoco es que anunció nada, ¿no? Hizo una cadena nacional solo. Sí, yo pensé que iba a anunciar algo como... El tema es que yo cuando vi cadena nacional dije, se repica acá, porque ¿qué puede anunciar? O sea, se anuncia algo que enfrenta directamente a la Corte, más allá del juicio político que está sucediendo ahora mismo en el Congreso de la Nación, del cual... Al principio de año, cuando se hablaba de esta comisión de juicio político a la Corte, muchos, se ninguneaba. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno no tiene los votos necesarios para llevarlo adelante. Ahora, ese juicio político en este contexto cobra otra relevancia porque es la herramienta que tienen para... enfrentarse a la Corte Suprema, porque la realidad es que ponele, ¿no? La Corte Suprema dijo esto de San Juan y de Tucumán. ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo y Legislativo? Y mismo que puede hacer el Poder Judicial de San Juan y de Tucumán ante la decisión de la Corte Suprema, porque no hay mucho que se pueda hacer ante la decisión de la Corte Suprema. Es como un poder casi absoluto que tiene. Bueno, las cortes provinciales ya habían fallado a favor de estas dos personas, ¿no? De Uñac y de Mansur, porque pasaba este conflicto por el cual se declaran la Corte Suprema, que no resuelve el problema, sino que solo dice que se va a tomar más tiempo para resolverlo. Y que el problema, para entenderlo, es como la reelección, y si se tiene en cuenta que, si bien no es que hace 4 mandatos son gobernadores, sí se fueron turnando entre ser gobernadores y vicegobernadores. Y que con ese poder político también lograron copar el resto de las instituciones, etc. Entonces, como que desde acá, muchas veces, por ejemplo, los distintos organismos judiciales o incluso los medios de comunicación dicen, no, bueno, qué sé yo, Mansur, Uñac tienen tanto poder como Morales, por poner otro de la oposición en el norte, tienen tanto poder que copan también la Corte Suprema de Justicia de sus provincias, entonces es medio todo lo mismo. Está bien, pero ese es un análisis, es un análisis muy político, y para mí acá hay que volver un poco a... ¿No es político esto? Sí, todo es político, pero digo, como volver un poco, o por lo menos yo, en mi no comprensión del Poder Judicial, lo que dije es como, bueno, ¿cómo funciona esto? Porque somos un país federal, cada provincia tiene sus 3 poderes, cada municipio de hecho tiene como sus 3 poderes, entonces... es raro, como que yo no termino de entender, y lo planteo con total ignorancia, ¿no? Porque un economista hablando del Poder Judicial, como no termino de entender las atribuciones de la Corte Suprema y hasta dónde esto lo podía hacer, porque es algo que puede hacer, pero como, ¿cuál es la respuesta ante esto? Tipo, bueno, entonces las provincias, la gente que quiere votar en esas provincias tiene que esperar a que la Corte Suprema haga esa investigación y diga, bueno, listo, ahora sí podés votar a tal. No sé, siento que es como muy, muy unilateral ese poder, como que no hay nada que se le pueda responder. Es como cuando hicieron el 2x1 de los genocidas. ¿Cuál fue la respuesta? Nada, la gente en la calle fue lo único que lo logró sacar para atrás. No hay algo que puedan hacer los otros 2 poderes, más allá de ese juicio a la Corte, que, como faltan los votos, no sé qué tanto pueda avanzar. Bueno, lo que podría haber hecho Alberto Fernández podría haber sido llamar una marcha. Alberto va a movilizar, boludo. Claro, fue el encargado de desmovilizar. Pero no sé si fue el encargado de movilizar, pero no sé si hoy en día concentra algún tipo de poder como para llamar a movilizar. Claro. De acuerdo. Pero es como que la Corte Suprema, o el Poder Judicial, pero la Corte Suprema como el organismo más importante, como que se guarda el derecho a interpretar la Constitución. Por lo tanto, si el resto de los poderes excede en una decisión política, ¿no?, del legislativo o el ejecutivo, excede los alcances o las atribuciones de la Constitución, ellos son el árbitro que dicen no, esto excede. Bueno, ¿y cuándo ellos exceden cuáles son sus atribuciones? ¿Cuándo ellos están excediendo sus atribuciones? Y todo el tiempo. El problema es que... Y además son 4 tipos. O sea, como que también, a mí me llama la atención, ¿no? Que sean 4 tipos que nadie los votó. Está bien, los elige... porque lo tuve que googlear, los elige el Poder Ejecutivo y el Legislativo. O sea, en realidad los eligen los... nomina y después hay que votarlos. Los vota el Legislativo. O sea, se supone que están respaldados por los otros 2 poderes. Pero en términos de representación popular, porque al presidente, al gobernador, al intendente, votó y ganó las elecciones. Los diputados y senadores... Está bien, muchos no sabremos los nombres y habrán sido votados en sábanas listas, seguro, pero alguien los votó. Ahora, ¿quién votó al Poder Judicial?
nadie. No, es el más antidemocrático de los poderes, ¿no? Es como conocido así porque, de hecho, es su razón de ser el más antidemocrático de los poderes. Sí, es como el más estable, quiero decir. Como sí, es el que, como que debería garantizar la estabilidad del régimen democrático sobre la base del derecho de la Constitución. Sí. ¿No? Por eso, qué mal que le ha hecho la Facultad de Derecho a esta nación. por eso ellos son los que interpretan la Constitución. Claro. Entonces, sobre la base de esas interpretaciones es que dicen esto está mal. Por eso siempre, en general, sus fallos o las declaraciones que hacen tienen que ver con la Constitución, y en general pasa que la Corte declaró tal cosa como anticonstitucional, inconstitucional, que fue lo que pasó con la composición del Consejo de la Magistratura que hablábamos hace un rato, y es lo que suele pasar. Yo siento que decís Consejo de la Magistratura y la gente... No saben, obvio. Es donde se eligen los jueces federales, claro. Sí, que es la misma persona que está en la Corte Suprema. El presidente del Consejo de la Magistratura es la misma persona que es hoy el presidente de la Corte Suprema, y que está teniendo este camino que parecería público. Que parecería ser de alguien que quiere ser presidente también, ¿no? Qué miedo. Que yo creo que lo había dicho, acá voy a hacer un momento de autobombo y de referencia a Star Wars, que son las dos cosas que a vos no te gustan, y de referencia a Star Wars, que en su momento había dicho que lo de esta evolución de Rosati parecía ser como la del canciller Palpatine en Star Wars, que es un tipo que se autoatribuyendo todos los poderes hasta ser el canciller supremo de la República. En este caso, después terminó siendo... No voy a hablar mal de Star Wars porque después me caen los tipos y estamos en YouTube. Bueno, a mí me hace acordar Rosati, me hace acordar al canciller Palpatine, pero bueno, bien, eso para la gente que entienda la referencia lo puede seguir. Pero a mí me podrías dar una referencia más popular. O sea, ¿quién carajo es...? Terminó siendo el emperador. Pero ¿cuál es de los que uno ve? O sea, o de Star Wars es que uno que no se le ve la cara. Bueno, no importa. Pero mira, esto es llamativo. Vos preguntas, ¿quién eligió a esta gente para estar ahí? ¿No? Que tuvo que pasar. En primer lugar, tanto a Rosati como Maqueda, que son los últimos dos, fueron bajo el gobierno de Macri, pero Macri en un principio trató de ponerlos por decreto, sin ni siquiera pasar por las cámaras, la legislatura. Sí. Por el Congreso. Por el Congreso. Se armó un escándalo y tuvo que pasar por el Congreso. Y lo aprobaron. Y lo aprobaron. ¿Con qué votos lo aprobaron? Lo aprobaron con votos de senadores que respondían a Mansur y a Uñac en su momento. Así que los mismos tipos que ellos apoyaron, ahora le están haciendo... ¿Estamos para un Netflix? No sé si la palabra sería golpe, pero más o menos se le está metiendo en las elecciones. Y al mismo tiempo, Uñac había tratado de negociar... A ver, ¿qué cosa? No, que Uñac no firmó el juicio político del Congreso, así que Uñac en tu cara. Porque vos te hiciste el bueno por ellos y taca. A esta gente vos le das la mano y te agarra el codo, ¿no? Te come. Claro. Si puede, te come, básicamente. Pero bueno, ahí aparece como son, en teoría, poderes separados, pero que al mismo tiempo se mezclan con la propia rosca que tiene que haber necesariamente para que sean elegidos en el Congreso. Totalmente, pero también hay una cuestión en este crecimiento de Rosati, ¿no? Que por ahí hace 5 años nadie sabía quién era, y de repente es un tipo que concentra muchísimo poder real, poder en términos de acción. Una persona que está bien, fue elegida por el anterior presidente y votada por el Congreso, o sea que hay una legitimidad institucional, no es que él se autopropuso, pero que ahora maneja, no solo es parte de la Corte Suprema, que no son 4, sino que también es el presidente, se dice el director del Consejo de la Magistratura. El creo que sí. Sí, creo que es el presidente. Y que es el mismo tipo que ayer habló en la AmCham, porque como tuvimos que ir como fueron los precandidatos principalmente de la oposición, a hablar al Yao Yao, al Círculo Rojo de Empresarios, ayer fueron directamente a hablarles al Círculo Rojo de Estados Unidos, que parece que más agachados no podemos estar. Entonces fueron todos los precandidatos ahí a hablarle a la AmCham. Esta vez también fue nuestro querido Sergio Massa, tan amigo que es de Estados Unidos. Y también fue Rosati, que a mí me llamó la atención. ¿Qué hace el chabón ahí? O sea, ¿por qué tiene que hablar el presidente? O sea, ¿por qué tiene que hablar un miembro de la Corte Suprema en la AmCham, en la Secretaría de Comercio de Estados Unidos? No me acuerdo el nombre oficial. Sí, Estados Unidos, americana en realidad. Sí, pero es Estados American Cham. Sí, American Chamber of Commerce. Sí, pero es porque en los hechos son las grandes empresas, Coca-Cola, etcétera, que son de Estados Unidos, pero que operan acá en Argentina. Sí, pero tienen un poder donde siempre hay una presencia del AmCham. Está el embajador. Y cada vez que hacen una declaración, tiene ruido.
hace ruido en el círculo rojo y es un factor grande de poder. Ahora, yo ahí tengo dos cosas para decir. Una, ¿qué onda estas elecciones donde primero el Yao Yao y ahora la AmCham? O sea, conexión con la gente. Lo último ganó con carpa, ¿no? O sea, claro, si se juntan a rosquear. otra cosa, pero por favor, lo único que se habla en los medios es del Yao Yao, de la AmCham. ¿En qué momento se habla con las personas? Digo, la distancia de la política, pero no la política en abstracto, de la campaña electoral con los votantes es increíble. O sea, yo no recuerdo otra que se haya sido tan marcada y tan regalada a Estados Unidos. En fin, la segunda parte, ¿qué mierda hace un miembro de la Corte Suprema, que son 4 personas que concentran un poder real tan grande, hablándole a los empresarios yanquis en Argentina y metiéndose con la política económica, que es una discusión en sí misma, no solo en Argentina, sino en toda la región, que es la judicialización que hay de las distintas políticas económicas y que terminan siendo algunas políticas económicas, ¿no? Porque también se podría enjuiciar el proceso de endeudamiento profundo que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri, pero eso no es un problema. El problema es la emisión monetaria en este gobierno. No, y el capitalismo, porque además fue más allá, o sea, dijo como que la Constitución argentina es capitalista, sí, como si alguien estuviese discutiendo lo contrario, ¿no? Como si alguno de los candidatos que hoy están ahí fuera alguno anticapitalista, ¿no? Estaba Massa, boludo. Primero defendiendo el capitalismo, que en un debate contra nadie, pero es algo que se da igual en todo el mundo, como que en Estados Unidos. Sí, a mí me pareció también. Que era muy para Estados Unidos ese discurso, como somos capitalistas. Sí. Que es como con figuras que en realidad no existen, sino inventar un enemigo que no existe, pero después se metió con también algo muy frase hecha, que es esto de no emitir descontroladamente, ¿no? Que ahí, no sé vos, pero hay un debate, me parece, con lo que él dice, con problematizarlo, por lo menos. Ay, no sé si la razón a Rosati. No, al contrario. Un plot twist no, que no esperaba. No, al contrario. Yo iba a decir, no vamos a decir que la emisión no genera inflación. Ok. ¿No? Está bien. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo. Pero hay muchos datos que están en contra de lo que dijo Rosati. O sobre todo últimamente. Porque, por ejemplo, él dice no se puede emitir descontroladamente porque eso genera inflación y se cae el valor de la moneda, ¿no? Sí. Pero Nos reímos porque los dos sabemos para qué lado va a ir y yo no estoy de acuerdo, pero sí. No sé, pero la base monetaria viene creciendo por debajo de la inflación. Sí. O sea, hay menos billetes en circulación. La base monetaria está muy baja, o sea, no se podría explicar sin uso de billeteras virtuales y tarjetas, de hecho, porque es muy baja, históricamente muy baja. Claro, está a niveles menores al promedio de los últimos 20 años. Por lo tanto, viene cayendo la base monetaria, pero lo que viene subiendo son las LELIQs. Sí. Entonces, ahí hay un problema, porque bueno, depende quién lo tome como una fuente de inflación o no. Yo no creo que sea tanto una fuente de inflación, sino más una cuestión de emisión futura, pero que no hace al debate cotidiano, me parece, porque la plata, en lugar de ir a circular en la economía, termina en el circuito financiero entre los bancos y las entidades financieras y el Banco Central, y no sale de ahí, ¿no? Sí, a lo sumo en los plazos fijos, o sea, por algo el banco te da el 91% de tasa que hay ahora. Creo que la última vez que hablamos Decimos Cosas estaba en 78, ahora ya estamos en 91. Claro. Y es plata para que esos pesos también se mantengan en ese circuito. En todo caso, esa duda se plantea de cara a un próximo gobierno que haría con esas LELIQs, pero son muy regulables, porque como es los bancos con el Banco Central, ya no es como eran las LEBACs en el macrismo, que había mucha tenencia privada, o sea, que estaba en manos de personas que podían decir, bueno, no, las vendo. Acá se puede regular muy fácilmente entre el Banco Central y los bancos privados. Claro, sí, no, yo lo que voy es a que medio que Rosati habla en el aire. Tampoco es que no habla con números concretos ni nada, sino que hace una frase hecha que también se discute en todo el mundo, sin muchas veces, o sea, hay escenarios distintos en distintos países, pero que muchas veces no tiene mucho asidero con la realidad, sino que es más para congraciarse con ese sector al que está hablando, ¿no? Sí, yo cuando dice, porque él lo dice en el marco de la Constitución, de defender la soberanía de la moneda, y yo te juro que cuando empecé a escucharlo al chabón, digo, va a hablar de la dolarización. Claro, parecía. O sea, como que uno iba escuchando. Primero, obvio, ¿no? ¿Qué mierda hace un tipo del Poder Judicial hablando de la política económica? Pero bueno, ponele. Y yo digo, bueno, esto claramente concluye en que hay que defender a la moneda y que tenemos precandidatos a presidente hablando sobre la dolarización y la necesidad de dolarización. Una banca offshore, digo, delirios de
delirios, ¿no? Delirios de otro mundo. ¿Y el voucher educativo? ¿No estás a favor? Bueno, viste, como que ya rompamos el techo de... como que ya ni siquiera nos planteamos utopías, sino que nos planteamos distopías. Tipo, ya hay campaña electoral de la distopía. Bueno, digo, bueno, va a desembocar en eso. Y no, dice no, y entonces la emisión monetaria, que no sé qué. Y entonces ya se empieza a preparar, que a mí es lo que me da un poco de miedo y lo que me resuena, que es como que se empieza a preparar el campo para judicializar la política económica después. Y lo que pasa cuando se judicializa la política económica, más allá de uno estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ciertas políticas económicas, digo, para mí, qué sé yo, no estaría mal que enjuicien a Caputo o a Duhovne o a cualquier... Duhovne tuiteó esta semana también. Sí, no, todos tuitean con una libertad, como si no hubiesen endeudado al país por los próximos, por lo menos 20 años con el FMI acá encima. Más allá de las responsabilidades y la caradurez de algunos, es como que, bueno, se terminan judicializando las políticas económicas de los gobiernos más progresistas, más heterodoxos, más lo que quieras llamarlo, pero siempre son como de un lado de la grieta y es bastante complejo ese solapamiento entre poderes, ¿no? Porque después, ¿quién hace esa política económica, no? Después, si vos querés meter, no sé, una reforma fiscal profunda, ¿no? Querés hacer un esquema redistributivo progresivo de los impuestos. Bueno, ¿quién va a poner la firma de eso? Porque si después van todos presos, es como que estamos complicados. Y no es algo que esté pasando solo acá, sino que pasa en toda la región. No sé, a mí me pasa preocupa. que, o sea, son ellos mismos, incluso están defendiendo sus propios intereses, porque, por ejemplo, Rosenkrantz, que era el presidente de la Corte hasta hace poco, que le hicieron un entramado, un mini golpe de palacio. Está para una serie, el Poder Judicial hay que hacer una serie para entenderlo. Pero Rosenkrantz fue abogado de Clarín sí. Y de muchos de los grandes grupos económicos, y de hecho la política económica ya está judicializada, con, por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿no? Que, bueno, capaz que estabas pensando en otro ejemplo, pero... Estaba pensando en el dólar futuro. Bueno, claro, pero eso medio que lo terminaron sobreseyendo a todos, pero la quieren reabrir. Bueno, sí. Pero digo en cuestiones más concretas, como por ejemplo que Alberto Fernández, creo que en los fines de 2020, principios de 2021, más o menos, quiso declarar como servicio público a las telecomunicaciones. Con la pandemia fue en 2020. Entre ellos a Internet, y a partir de declararlo servicio público no podía subir determinada cantidad de porcentaje los abonos o establecer un abono para... sectores de menores recursos, algo así. Sí, como las tarifas, o sea, que pasen a ser servicios regulados. La cuestión es que esta misma Corte Suprema dijo que era inconstitucional y ahora las telecomunicaciones suben como quieren, ¿no? El grupo Clarín, Claro, Movistar, etcétera, todos suben las tarifas pasando por encima del decreto presidencial anterior, y así pasa con distintos sectores. De hecho, ahora había salido una autorización para un aumento de tarifas y es como, chicos, igual los aumentan. Y ahora ya los autorizan, claro. Hasta hace poco incluso el ENACOM, tipo, que igual lo regulan, claro. Da igual. Nada. Si querés autorizarlo, ¿no? Lo van a subir igual. Bueno, y eso tiene que ver con una justicia, evidentemente, que no responde a... que si bien es muy política... no responde a las voluntades de las mayorías tampoco. No, y responden estos grupos económicos muy claros, ¿no? O sea, bueno, todavía no mencionamos Lago Escondido, ¿no? Claro, venimos de eso. De Lago Escondido, de los chats, de un montón de situaciones donde, digo, a veces parece realmente, ¿no? Como que parece una película. Como que uno ve esas cosas, esto de van todos en un viaje privado a la casa, que ya en sí ese lugar toma... Ay, no, esto toma. A la estancia de Joe Lewis, ¿no? O sea, un empresario británico. ¿Británico? Sí. Tremendo. Bueno, un empresario británico como. ¿Es británico? Por eso se lo dice que es como terreno extranacional. Claro. Porque es británico. No, me acordaba que era extranjero, pero no me acordaba si era British. Claro. Bueno, británico que toma un lago, o sea que es dueño de un lago, aunque no sea dueño de ese lago, como que tiene todo el territorio alrededor del lago, entonces no te permite usar el lago. Y van a ese lugar, que es un lugar en sí mismo muy polémico, muy rechazado por toda la gente que vive en esa zona, porque justamente los priva del uso de un lago que es obviamente de todos y todas. Y van ahí en un vuelo privado a hacer como una mini mesa de un círculo rojo recontra concentrado, y eso sale a la luz. Hay videos de los tipos yendo a ese charter y no pasa nada. O sea, es como que los datos, yo siento a veces que son tan tremendos que es como que decís, bueno, debe ser mentira, no sé. Como que hay algo ahí que no termina de cuajar, porque para mí es muy...
o sea, te genera mucho rechazo en términos de la distancia que hay entre los problemas muy concretos económicos, digo, estamos a 10 de mayo y ya parece fin de mes, y los problemas de todos y todas con un poder judicial que está en cualquiera, quiero decir algo que no se puede decir en público, pero teniendo relaciones carnales con el poder económico, ¿no? Sí. Un poder judicial que no paga impuesto a las ganancias, voy a volver a repetir. No, claro, y que se ve incluso cotidianamente en este contexto de suba de la inflación, de falta de dólares, por ejemplo, ahora, como hay este avance, o este nuevo avance de la justicia sobre el Ejecutivo, pongámosle ahora, del lado del Ministerio de Economía empiezan a volver a salir denuncias, por ejemplo, por incumplir precios justos, los acuerdos de precios, por sobrefacturar importaciones y subfacturar exportaciones, es decir, toda una cantidad de maniobras que hace la misma gente a la que después le van a rendir cuentas el AmCham, porque son Unilever, Coca, etc. Son las mismas empresas a las cuales se les va a hablar a los ejecutivos ahí, que después terminan aplaudiendo a Patricia Bullrich, etc. Pero también a Massa, ¿no? Entonces, es como que parecen ser poderes distintos, intereses distintos, pero terminan confluyendo a esta defensa de estos sectores concentrados y que tienen el poder real, si se quiere, de poder, esto de poder remarcar precios y de fugar dólares, que es el mayor problema que está teniendo la economía argentina en estos. Sí, porque a todo esto hubo una corrida y nosotros, no sé si llegamos a hacer el último, hablamos de la corrida, pero esa corrida se apaciguó, es difícil de usar la palabra se controló, porque es así, o sea, como si hacemos la cronología de lo que fue la primera corrida de 2023 o el marco de elecciones, que siempre los años de elecciones son años donde hay una presión dolarizadora, es como nuestro flight to quality, nuestro resguardo, como en otros países es el oro, acá son claramente los dólares. Y eso fue a partir de la publicación del dato de marzo. O sea, el dato de inflación de marzo sale un viernes y el lunes empieza esta corrida, ¿no? Un poco, no necesariamente directamente ligada, pero sí entendiendo que la inflación se había disparado más de lo que se pensaba y el Banco Central tampoco contaba con un poder de fuego como para contenerla. No había expectativas de mayor deuda o entrada de dólares. El dólar agro, el dólar soja 3... la verdad que no viene rindiendo como se creía. Entonces yo tengo cierta preocupación con la publicación del índice de inflación de abril. ¿Vos crees que puede ser otro disparador? ¿Que tenemos que ir corriendo a los botes? No, yo no dije que hay que ir corriendo a los botes. Sí creo que puede haber porque puede generar otro movimiento. También creo que Massa es lo suficientemente hábil políticamente como para manejar esa situación como manejó la corrida pasada. Eso hay que decirlo. Chabón no sabe nada de economía, pero de política... Bueno, sí que hay que confiar en Massa entonces. No hay que confiar en Massa, pero digo que... Bueno, de hecho todo lo que se está hablando es la posibilidad de que el Fondo Monetario adelante los desembolsos. Casi me muero, que son más de 10.000 millones de dólares, me atraganta el Fondo Monetario. Pero, mira, por de la inflación... El swap con China. Con la inflación de abril sí. Salió la de la Ciudad de Buenos Aires, que dio 7,8. Sí. Y Navarro dice que va a dar 7,8. ¿Qué me importa lo que dice Navarro? Pero Navarro habla con los tipos de ahí adentro. Vos siempre trayendo otros tipos. Viste como claro. Los tipos citan tipos. Es increíble. Y porque sabés quién está más o menos informado del gobierno. Si estuviese gobernando Macri, le preguntaría a Johnny Viale. Qué sé yo. Pero ay, bueno. ¿Cómo se van a poner esta gente? Bueno, se pelearon, ¿viste? Johnny Viale y Feynman. Ahora creo que están de vuelta amigados. Sí. Hubo ya una no pelea hacen pases. Estuvo suspendido el pase hasta esta semana, me parece. Me encantan los chismes. Hubo una pelea de ego porque derecha. Había alguien que hacía un pase con... Creo que Feynman se enojó porque Johnny Viale estaba haciendo un pase a la mañana con Longobardi, que fue a Radio Rivadavia. Claro, hacen el pase Johnny, a la mañana. Johnny Longobardi a la mañana empezó a competir con el pase del resto de los villanos de Feynman con la reta, iba a decir la nata. Ahí va, con la nata. Pero igual ese es en radio y lo que ellos hacían es en La Nación Más. Pero ellos lo hacen juntos, claro, y es como que dijo, nosotros somos amigos a la tarde en La Nación Más y a la mañana me competís. Supuestamente, ¿no? Era el problema que por eso Feynman se había enojado. Mira, qué sensibles que son los varones. Son muy sensibles. Sí, todos los egos muy manchados. Una fragilidad. Entonces, ahora está
Navarro dice que la inflación, él lo dijo muy seguro, que la inflación va a ser 7,8, capaz que lo decía por la ciudad de Buenos Aires, hay que ver. La de los trabajadores salió el 8. La cuestión va a estar entre el 7 y el 8. Claro. Lo cual va a ser una inflación muy alta. Tampoco hay ningún sendero de reducción de la inflación. Nadie está haciendo nada para bajarla tampoco. No. Digo, el plan a lo sumo es aguantarla ahí en 6, 7. Medio que en el medio de esa semana salieron a anunciar como un acuerdo de precios y salarios, como muchas veces anunció, pero acá con mucho menos. Sí. O sea, era un acuerdo de precios y salarios por 90 días y estaba sentado el Movimiento Evita, Barrio de Pie, la CGT a la conservadora y nadie más, o sea, no había un solo empresario. Era, bueno, vamos a frizar los planes sociales y los salarios, básicamente. Eso es lo que está pasando. ¿Estás de acuerdo? O sea, tenés que sentar a un empresario, por lo menos, a que se comprometa a un gobierno. Y eso es lo que está pasando. Sí, bueno, pese a que el techo de las paritarias quedó muy lejos, se lo superó, bueno, igualmente los... Ya igual hay acuerdos trimestrales, claro, de paritaria, porque no hay paritaria que aguante. Claro, ese es el punto, es que... El punto es que el piso de inflación de este año va a ser 120, 130%. Sí, que es lo que dice el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, no es que lo decimos nosotros, ¿no? Sino que lo dicen las consultoras privadas, que más o menos el año pasado se le iban acercando, pero bueno, se actualiza todos los meses. Sí. Entonces eso también tiene... No, el punto de la discusión acá, o sea, creo que ya se aceptó, y esto lo digo con dolor, pero como que se aceptó que este año es una mierda, en términos de que va a haber un estancamiento, con toda la suerte, un estancamiento de la economía, que se creía que iba a ser más recesiva, pero que industria y construcción en marzo, la verdad que salieron bastante bien. En marzo. Bueno, pero digo, como que es un escenario más de estancamiento que de recesión por ahora. No hay despidos, ¿viste? O sea, como que hay que mirar los salarios están muy hechos. Sí, sí. Pero es un escenario de estancamiento económico con inflación muy alta. O sea, el piso de inflación es 120 para este año, lo cual es un piso muy alto. La discusión que estaba más presente en la corrida y que está también soslayada acá es, bueno, si se puede mantener este escenario que es horrible pero estable, o si, si hay una dinámica que no se puede controlar. Y en esa dinámica que no se puede controlar es como que Argentina depende de la decisión básicamente del Fondo Monetario Internacional, de que China nos amplíe más guita, y Brasil haga lo de las importaciones, que Brasil no tiene ganas. O sea, se fueron a Brasil y fue Lula como, sí, Alberto, te agradezco, viniste a la cárcel a verme, no te voy a dar guita. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Lula es el mejor, o sea, perdón, pero es el mejor. Hay mucha gente que no le gusta que diga esto, pero para mí es el mejor. Es el mejor. No, estuvo muy chistoso lo que hizo. Alberto es el Fernández mejor, boludo. Tiene una cintura. ¿Sabes lo que es gobernar para 240 millones de habitantes y nosotros nos quejamos? No, pero ¿por qué Argentina termina dependiendo de todo esto? Porque no tiene dólares, ¿no? Ese es el principal problema. No hay dólares en el Banco Central. Siento que lo decimos todos los capítulos. Claro, pero por ahí a veces no parece medio abstracto. No, como que es necesario también marcarlo porque el Banco Central es el que tiene que dar los dólares para que hayan importaciones, o sea que pueden entrar insumos y bienes como este micrófono, que es importado. ¿No es industria nacional? No, todo el resto de las cosas que tenemos sí, pero este micrófono no. Y distintas cuestiones, sobre todo insumo para la industria para que pueda seguir funcionando la actividad. Como decía Cande recién, la industria no funciona si no hay dólares, o por lo menos una parte importante de la industria, porque depende de insumos importados. Entonces, si seguimos en este sendero de que falten los dólares, no van a haber importaciones, por lo tanto la inflación va a subir mucho más. Claro. Como que se empeorarían las expectativas si Massa no consigue los dólares. Tanto para las importaciones como también para los pagos de deuda, que sé yo, a mitad de año, ahora en julio, el 9 de julio creo, se vencen pagos de cupones de los bonos reestructurados por Guzmán. No es mucha plata, son $1.000 millones, pero son $1.000 millones en este contexto. En este contexto, cada dólar cuenta. Al FMI hay que pagarle más de lo que nos va dando. Sí, eso yo creo que lo que viene diciendo Massa es que todo se está recharlando en el acuerdo, no solo los desembolsos, claro. Es lo que le dijo a la AmCham, que está todo en rediscusión. Y en ese sentido, hay que decirlo que incluso rompiendo los acuerdos con el fondo en el sentido de intervenir en la corrida cambiaria con bonos, intervenir eso con raro, dólares, ¿viste? Y demás, sí. Eso en realidad hace que se caiga automáticamente el acuerdo, pero ese mismo día salió voceros del FMI a decir, bancamos a Argentina. Que esto, para hacer un autobombo yo,
avala mi hipótesis de que el FMI está regalado. ¿Por qué? Porque no tiene tantas opciones. Hay que ver, ¿no? Está todo por verse, pero sin lugar a dudas hay una renegociación con el fondo que se está dando ahora y que hay que ver si se logran adelantar los desembolsos o no. Y ahí también se va a ver, bueno, cuál es hacia dónde apuesta el Fondo Monetario, o sea, hacia dónde apuesta Estados Unidos, básicamente, porque es el que tiene poder de veto. Y además no solo el Fondo Monetario, porque eso es re interesante, desde que está más allá no es solo el Fondo Monetario, sino hay un apoyo directo de Estados Unidos. No sé, ayer estaba el embajador Stanley, como que hay cositas ahí que me da muchas veces se llama Stanley, me parece como el apellido más yankee. Más yankee, muy yankee. Bueno, como que hay un apoyo directo ya del gobierno de Estados Unidos, ya no solo del Fondo Monetario Internacional. Pero como bueno. pasó en 2018, ¿no? Y así no como fue. pasó en 2018, pero con otra gestión, porque era Donald Trump y Macri, y Warner. Sí, Warner. con otra gestión en los dos lugares, claro. Con otra gestión en los dos lugares. Entonces hay que ver hacia dónde apuesta esta gestión de Estados Unidos en términos de gobierno, porque yo creo que también les debe copar la idea de un Larreta. Digo, no creo que estén casados con Massa, por más que se lleven muy bien. Sí, bueno, ¿y qué pide a cambio? Y que, bueno, la vida. Que pida a cambio la vida, nuestra vida. Claro, pero si se renegocia, por ejemplo, el acuerdo y le adelantan 10.000 millones de dólares, como se dice, pero a cambio hay que ajustar más, hay que hacer una devaluación. Bueno, Massa va a tratar de que no sea una devaluación, sino que sea ajustar más. Sí, igual nada se cumple, o sea, porque las metas de reservas, o sea, claramente no se cumplieron porque no hay dólares en el Banco Central. Ahora, las metas de déficit fiscal tampoco se cumplieron, porque vos tenés esta caída en la actividad económica, o sea que vos por ende podés recaudar menos, y además vos tenés una sequía y tenés una liquidación pobre en momentos de donde debería ser la liquidación gruesa, la de liquidación grosa, y por ende que te entren ingresos fiscales por los derechos de exportación, o sea, básicamente por las retenciones, que no sé por qué las llamamos retenciones, pero no importa. Porque ahora están reteniendo una parte de la cosecha los chacareros. Hijos de puta. Si hubiésemos tenido retenciones móviles, volví a una discusión de 2008. No, ahora, como no tuvimos esta liquidación, o tenemos una liquidación muy magra en 2023 por la sequía, también recaudamos menos. Entonces, esa idea de llegar al 1,9 de déficit es imposible, porque no dan las cuentas, pero ni por casualidad. Incluso cuando vos ves cómo cae subsidios energéticos. Por más se está ajustando. El problema es ese. Está ajustando y los subsidios energéticos bajaron muchísimo. Digo, si vos ves el número, lo que más baja son subsidios energéticos y tiene que ver con esta quita de los subsidios al grupo de poblacional más alto, que se va a hacer ahora en mayo. Así que en junio, chicos, abrácense fuertito y no prendan la estufa eléctrica. Y con, obviamente, caídas en las transferencias sociales. Porque se licúan los gastos. Obvio, se licúan las jubilaciones, las transferencias a provincias. Las provincias no están recibiendo plata. La obra pública también está bastante parada. Más o menos la obra pública, porque está básicamente impulsada por el gasoducto Néstor. Claro, pero o sea, en el número total vos ves y no cayó tanto, pero porque está toda la plata puesta en el gasoducto. Ahora, el ajuste en el gasto se está haciendo, los números lo muestran, pero no puedes ajustar mucho más que eso, porque si no le tenés que empezar a sacar los subsidios de energía a los grupos más vulnerados económicamente, y ahí se te arma la poblada, amigo. ¿Vos creés que eso le importa a Gita Gopinas y a... No sé si a Gita le importa. Yo digo Gita porque decirle Guita me parece ya demasiado. No sé si le importa o no le importa, pero no hay que olvidarse de la temperatura social que marcan las tarifas y cómo de hecho fue lo que explotó en la región. En Colombia la gente se paró cuando le aumentaron las tarifas, creo que querían aumentar el IVA también. En Chile fue por el subte. En Chile fue por el subte. La gente se harta, loco. Bueno, pero no sé si le importa eso mucho a Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos debería aprender un poquito. Ahora capaz que entra un poco más en debate eso porque apareció la suba de Milei en las encuestas. Entonces, eso también lleva un poco de... Como que en Estados Unidos parece que no lo quieren. Entonces tampoco no se puede precipitar o tratar o impulsar un estallido social, impulsar involuntariamente, ¿no? Haciendo un ajuste terrible que pueda hacer que el gobierno pierda más popularidad todavía y que suba a Milei en las encuestas, porque eso sería peor para Estados Unidos y al FMI, y eso ellos parece que no lo quieren. Preferirían más una transición ordenada. Sí, igual no me imagino al FMI, a Milei no pagándole al FMI. No, pero por ejemplo, Estados Unidos no quiere una dolarización para Argentina. No, nadie quiere una dolarización. Y además le tiene miedo a esto, a la gobernabilidad posterior a que asuma eventualmente Milei.
¿no? Que es algo como que está en el aire, ya cada vez más sobre la base de las encuestas. Sí. No, y que también trae un factor más de inestabilidad en términos de proyecciones de economía, ¿no? Claro. Que era un poco lo que decían nuestro amigo Álvarez Agis. Claro, que como decía, la profecía autocumplida. Sí, claro. Pero entonces, o sea, creo que igualmente es uno de los elementos, porque si no fuera así, si fuera que el FMI diría, bueno, está bien, está todo bien, vamos a tratar de sostenerte, hacer el puente hasta las elecciones, que es lo que dicen públicamente. Operativo o sea, en puente. se decía eso. Del mismo embajador de Estados Unidos decía eso. Hizo una frase de Maslatón incluso que decía, estoy bullish con Argentina a largo plazo. Entonces, medio que ellos tienen que pedir algo a cambio. Por eso está frenado también, ¿no? Por eso no lo anunciaron hace 2 semanas para frenar la corrida. ¿Y qué pueden llegar a pedir? Bueno, más ajuste. Tratar de forzar, ¿no? Por ponerle que ellos sepan que no se va a llegar a cumplir. Bueno, poner una meta más fuerte, de más ajuste del gasto, para tratar de que quede en un intermedio un poco más cercano a lo que ellos quieren, que eventualmente que se termine cumpliendo todo, ¿no? Pero bueno. De nuevo, igual, o sea, ahí un poco, igual el escenario electoral está muy abierto. Yo creo que hoy en día, con esto de la justicia y del partido judicial o de la mafia judicial, depende cómo lo quieras llamar, pero también empieza a cobrar más sentido todas las denuncias de la proscripción de Cristina. Es como que empieza a cobrar más sentido este uso de poder o este solapamiento del poder judicial sobre el resto de los poderes. Entonces, si empieza a tener más sentido eso, para mí también se empieza a abrir el escenario hacia la posibilidad de una Cristina 2023. Sí. Pero ella dijo que no va a ser candidata. Está bien, pero más allá de lo que ella diga, digo, como que se empieza a abrir un escenario donde eso tiene más aval, más letra. Y puede ser. La editorial de ayer de Diego Genud, que también lo citamos acá. Pero a Diego lo queremos. El título era Cristina o Massa. Porque he mostrado una serie de encuestas que habían hecho. Para mí es Cristina y Massa. O sea, perdón. Cristina y Massa había sido el anterior. Este era Cristina o Milei. Porque eran los dos que pican en punta como candidaturas personales, ¿no? Claro. Dentro de frentes, etc. No, y todo el apoyo que viene haciendo el kirchnerismo de las medidas de Massa, que dijimos que son atroces, que hay un ajuste fiscal tremendo, digo, que hay un montón de medidas que son muy antipáticas para el pueblo, el aumento de tarifas que se viene ahora, digo, cosas que antes, digo, el gobierno se peleó muchísimo por el tema de aumento de tarifas, por la segmentación tarifaria, y evidentemente hay un apoyo político a Massa, entonces ese sendero de confluencia, si se quiere, entre Massa y el kirchnerismo, pero el kirchnerismo, ¿quién? Y Cristina, digo, ¿quién puede ser en este contexto? No hay otra que Cristina. Para mí se abre más ese escenario. Y si se abre ese escenario de Cristina Massa, bueno, no sé qué piensa Estados Unidos de Cristina Massa. Porque es muy amigo de Massa. Estados Unidos. Sí, claro. No la quiere tanto Cristina. Y por eso lo recibieron a Massa en la AmCham, lo aplaudieron, estuvo todo bien. Massa dijo que no quería, prefería que no haya paso. Y eso también, eso iba Massa diciendo no debería haber paso por la estabilidad cambiaria. Yo no me imagino un escenario donde Cristina se presenta y alguien se presenta a como precandidato. O sea, si Cristina es parte de la fórmula, no hay paso. No, claro. Eso está clarísimo. Ahora, si pero hay... Guado de Pedro dijo la semana pasada que sí había paso. Bueno, me importa un montón. No sé, Guado no llegó a inflarse tanto, me parece, como había que inflarlo. Bueno, el punto es que está muy abierto. Yo digo esto y eso es una hipótesis allá mía, o sea, en base a lo que leo y a lo que veo. No tengo ningún dato de corroboración de nada. Pero sí creo que hace 2 semanas vos me decías esto y yo te decía, no, Cristina, no hay posibilidad. Y con todo esto de la corte y también con un peronismo, digo, la cadena nacional de hoy de Alberto, hablando justamente del poder judicial, de cómo se extralimitan sus poderes, o sea, como con un Alberto que tiene mucho más que ver con lo que Cristina le pedía que sea Alberto, que era que enfrente justamente a la corte y que enfrente todos esos avances que tenía la corte sobre la política argentina. Entonces, no sé, ahí como que me empezó a hacer más sentido esa unificación, si se quiere, del peronismo hacia una fórmula de Cristina Massa. Dicho eso, a mí Cristina 2023 un poco de ilusión me hace, Cristina Massa no me hace ilusión, porque sigue estando Massa en la fórmula y hay que tener un límite en la vida, que se llama Sergio Tomás. No sé, pero yo si hoy lo digo, hoy lo pensé, hoy lo digo hoy. Capaz la semana que viene me arrepiento. No lo sabemos.
A mi ilusión me dio la elección de la izquierda en Jujuy. Ay, qué trosco que sos. Y bueno, pero si... Igual sí, de una, lo amo. ¿A quién no va a amar a Vilca? Es un recolector de basura No, que general, se hizo porque... político, y está Copelo, que es nuestro amigo. Está todo bien. Sí, Obvio que claro, no pero digo por el solución. proceso político, por lo que Sí, puede marcar pero para el resto ¿cuánto del país. sacó? En votos, y bueno, el padrón es muy chiquito. No, bueno, no, en porcentaje, que fue el Ah. 18. No, el 13. El 13. Está bien. Yo Bueno, Morales sacó el 50. ¿Cuánto va a sacar Está bien, Morales a nivel nacional? Estoy seguro banco que ese del proceso, Caño pero le gana amigo, Morales en 13% no me hace ilusión. 13% es mediano plazo, es una construcción más larga. ¿Y qué querés que Perdón, gane? chicos, los amo, pero necesito saber quién va a gobernar la Argentina, ¿entienden? Y bueno, pero justamente ese es el problema, nadie lo sabe. Y en esos escenarios convulsionados es que puede pasar cualquier cosa. Ese es Qué el debate. miedo. Al contrario, está todo por delante. No, Hay está que todo ser por bullish en delante, Argentina, pero como dijo no, Mark basta, Stanley. basta. El bullish en Argentina, basta de maslatón el daño que le ha hecho ese señor a la Argentina. No, a mí me preocupa mucho, porque creo que nadie te va a decir que este es un gran gobierno, porque no lo es, sobre todo en estos últimos 2 años, seguro que no. Por eso tienen miedo de salir tercero el gobierno también. Bueno, pero si Cristina está en la fórmula, no van a salir tercero. Claro, pero para no parece que eso vaya a pasar. Ahora, si es Massa, yo también me cuesta pensar, imagínate que sea Massa. ¿Massa con quién? ¿Quién puede ir con Massa? ¿Guado? De candidato a vice. Sí. Puede ser. Pero Massa Guado, ¿cuánto voto tiene Massa Guado? Massa nunca sacó más de 8, 9 en su mejor elección. No me acuerdo. Pero al capaz parecer que a lo que ellos apuntan es para que mí como no llegó nunca a los 2 dígitos. ¿Massa? Sí. Sí, en el 2013. ¿Cuánto sacó? 30 por lo menos. No sacó 30. Lo quiero buscar. En la provincia de Buenos Aires, porque eran separadas, eran legislativas. Las de medio término. En las presidenciales sacó 20, creo. Para mí no llegó a tanto. O menos. Habría Puede ser que menos, chequearlo. puede ser. Para mí no llegó a tanto nunca. Pero yo no sé si ellos apuestan tanto a una fortaleza de candidatos, que evidentemente no la tienen, sino a que se caigan los candidatos de Juntos por el Cambio. Pero los Por candidatos eso- Juntos por el Cambio están clarísimos. Son Larreta y Bullrich, basta. El resto no importan. No, que se caigan como candidatos no, sino como imagen en las encuestas. Que queden por fuera del balotaje, por ejemplo. Que todos los votos, como se están destruyendo entre ellos también en Sí, Juntos por el ellos son Cambio, un desastre. y Milei se está fortaleciendo, creo yo, no sé, parecería ir por ese lado de que ellos apuntan, y sobre todo con Cristina polemizando con Milei en el último discurso que dio, que fue en el medio entre la última vez que nosotros charlamos, que ella se puso a bardear a Milei y a decirle, no te tenemos miedo. No lo ta, ta, ta". nombró igual, pero sí. Claro, pero me parece que hay muchos, o por lo menos operadores y esos que apuntan a que muchos de los votos de Juntos por el Cambio terminen yéndose a Milei en el paso de las PASO y las generales y terminen siendo a un balotaje Massa-Milei, donde Massa es el garante del régimen. De que no se caiga, como dice Melconian, que no rompan el juguete. Yo Massa... Ay, me mato. Massa Milei me mato. Qué sé yo, no sé. Hay muchas especulaciones alrededor de eso, pero creo que si hay algo que no tiene el gobierno, es un buen candidato. Entonces Menos medio que Cristina. no les queda otra que jugar a tratar de esmerilar, como se dice al A resto. menos que sea Cristina. Y bueno, pero ella dijo que no puede ser, entonces es eso lo que hay. Es tremendo ¿Vos igual. querés hacer un operativo clamor? No. Está en marcha, supuestamente. Está en marcha. Yo noto en marcha lo pero ¿Sí? Sí, un poco sí. No sé, yo siento que está todo en cualquiera. Como que está muy abierto el Claro, por panorama. eso. O sea, todo lo que estamos Capaz que diciendo la semana ahora que viene es no vale nada. especulación pura. Claro. Todo lo que estamos diciendo no vale nada. Nosotros somos economistas. O sea, ¿en qué nos tenemos que centrar? En que no hay dólares. En que no hay dólares, en la actividad económica, en que hay pleno empleo, pero precarizado y con malos salarios. Pleno empleo trucha. Y en que sí. ¿Sabés qué? No tenemos garantías. No tenemos garantías. ¿Sabés quién tiene garantías? Mira, este dato te va a gustar. Ahora la va a trosquear. ¿Qué? No, yo creo... Puede ser... A ver, vamos a ver. Pero decilo después de A que ver. yo te lo cuente. Porque esto no tuvo mucha relevancia en los medios, pero yo creo que hay un grupo de empresas muy grandes que se le están cagando de risa al Banco Central. Sacándole los dólares a la luz de la vista de todos. Sí. En el mercado financiero hubo una emisión de deuda del grupo de Pampa Energía, Sí, que es una obligaciones de las grandes, negociables. claro, las obligaciones negociables Yo son casi deuda, compro. son deuda corporativa de empresas. Sí. Ellos hicieron una licitación de
es decir, deuda nueva, porque si no vos podés comprar y vender en el mercado, pero la deuda nueva tiene que tener una licitación y a partir de determinada cantidad de oferentes que salgan a demandar, a ofrecer una cantidad de deuda que ellos quieren tomar. Pampa quería tomar tanta cantidad de deuda, no me acuerdo ahora el monto total, y después hay muchos demandantes, que hoy Argentina tiene muchos dólares, pero muchos están afuera y otros están en cuentas comitentes, es decir, cuentas de inversión de personas o de empresas que tienen los dólares ahí, que capaz que hicieron dólar MEP en su momento y les quedaron los dólares ahí, o otras operaciones que no te dejan que los dólares que están en la comitente pasen a tu caja de ahorro o no quieren pasarlas para que no lo llame la AFIP. Entonces, con esos dólares hay mucha demanda de estas obligaciones negociables. Entonces, Pampa, ¿qué hizo? Aprovechó. Pampa tiene mucha reputación en el mercado porque lo dirige. Es una de las empresas más grandes. Es una de las empresas más grandes, explota vaca muerta, tiene gran potencial de crecimiento, tiene a Mindlin, que es un empresario muy grande de Argentina, y emitió nueva deuda. ¿Publicidad de Pampa? No. Ellos mismos hicieron publicidad porque esa nueva deuda salió al 4,99% de tasa. Medio que lo hicieron a propósito. 5% es la tasa que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La tasa libre de riesgo para todo el mundo, hoy en dólares, hoy está en 5%. Pampa emite deuda a una tasa más baja que la libre de riesgo. Si eso no es una burla para el Banco Central, yo no sé bien qué es. Porque es muy técnico lo que estás diciendo. Está diciendo que invertir en Pampa es más seguro que invertir en un bono del gobierno de Estados Unidos que tiene la maquinita para imprimir dólares. Y al mismo tiempo hacen eso, en principio, eso, si vos sos un inversor que quiso meterte ahí, el prospecto decía que te iban a pagar más que eso. Entonces ya de entrada cagaron a los inversores minoristas porque habían muchos que estaban esperando una tasa de 6-7%, que es lo que paga en el mercado el resto de las obligaciones negociables. Pero además de eso, a la otra semana salieron a decir que van a rescatar anticipadamente otra obligación negociable que vencía más adelante en el año, pero que la van a rescatar ahora en junio, pidiéndole los dólares al Banco Central para pagar esa deuda. O sea, le piden al Banco Central. Hay que empezar a cortar el grifo de la deuda de las empresas. Basta, exacto. No se paga más la deuda de las empresas. Esto lo charlamos hace unas semanas. Arcor lo hizo lo mismo que Pampa. Pampa está copiando a Arcor porque Arcor lo hizo hace un mes, 3 semanas. Cristina lo dijo también en su discurso. Anticipó el pago de una obligación negociable porque ve que no hay dólares en el Banco Central y dice, bueno, soy una empresa muy solvente, quiero pagar antes. Le quiero pagar antes a mis acreedores. Entonces le pide, esto también es cierto, no le pide el total del monto de la deuda, sino que por una regulación que hicieron con Guzmán y Pese hace varios años, 2020, el Banco Central les da el 40% del total de los dólares y el 60% se los tienen que conseguir ellos. Obviamente tienen para hacer eso, pero el otro 40% los consiguen a $1 subsidiado de 230, 240 pesos. Entonces, Arcor adelantó, ahora Pampa emite deuda y al mismo tiempo rescata la próxima y así se van yendo los dólares con el visto bueno del Banco Central. Está bien, pero eso, el problema, o sea, sí. Son cientos de millones de dólares. Te creo. Hay que cerrar la máquina de eso. El tema es que, justamente, ¿qué quieren ellos? O sea, ¿cuál es la lógica del mercado de esto? Bueno, devaluar, deja de regalar dólares. O sea, el Banco Central que deje de regalar dólares. Ahora, me parece muy importante explicar por qué una devaluación no te resuelve el problema. Y es de nuevo la misma respuesta, que es porque no tenés dólares. Entonces vos si devaluás, porque vos podrías decir, bueno, dejen de darle dólares a 2.30 a las empresas para que se desendeuden. Perfecto, sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Hay que cortar la canilla, pero esa cortada de canilla tiene que venir mucho más con una regulación que va a ser muy antipática para los mercados, como todas las regulaciones, pero si vos haces que ese dólar de 2.30 pase a estar 300, lo único que haces es un salto de nominalidad donde todos los precios se van a actualizar a eso, menos los salarios, obviamente, y no tenés ningún ancla que diga, bueno, listo, vas a tener un salto inflacionario, pero después todo se va a acomodar porque, no sé, tenés un poder de fuego para mantener las cotizaciones paralelas o porque, no sé, tenés... La oferta y la demanda. La oferta y la demanda, básicamente. Sí. Entonces, lo único que generás es que los sectores dolarizados tengan una nueva transferencia de recursos y por eso están los mercados, el sector agrario, el sector empresario, el círculo rojo exigiendo una devaluación en el tipo de cambio, cuando las devaluaciones diarias ya se incrementaron un montón y lo único que quieren es, de nuevo, más agua para su molino. Pero, presos los quiero, presos. O sea, yo creo que ellos, por un lado, todos están especulando con una devaluación, pero al mismo tiempo como...
O sea, por ejemplo, las tasas... Pero todos saben también que una devaluación no te resuelve el problema. No, claro, pero todo el mundo ningún cree economista te dice que una devaluación te resuelve el problema en este contexto. Pero ¿qué te pueden decir las empresas o los que manejan las cajas de estas empresas? Nos queremos cubrir de una devaluación, o sea, especular para tratar de sacarle una tajada a eso. Sí. O sea, hoy estamos viendo, hoy ya se calmó un poco, pero los días de la corrida, como charlábamos hace un rato, hay un mercado de futuros de dólar que había subido un montón y se llegó a pagar $1 a diciembre a 360 pesos el oficial, que es un overshooting, como dice Candy acá, que suele decir. Que es Yo nunca dije overshooting. Sí, lo dijiste. Jamás dije overshooting. Que es cuando sube más de lo que espera el mercado y después tiende a bajar. Pero nunca como dije el overshooting del martes de hace 3 semanas, que casi llega a 500 pesos. Bueno, yo conozco gente que pagó 506 pesos de Blue y yo le dije que estaba flasheando. Yo se lo dije, y es muy difícil en el medio de una corrida decir, che, está flasheando. Sí. Pero vos que me estás viendo del otro lado, sabes que estoy flasheando. Comentá, sí. No se va a animar a comentar porque va a decir no voy a decir el nombre, no lo quiero regalar. No. Pero, o sea, está esa especulación, pero también la especulación a que, como está Massa y el Banco Central tratando de tapar agujeros, como que incluso gente del mercado dice, incluso las obligaciones negociables en su precio tienen implícito adentro una eventual regulación que no les deje acceder más a los dólares del Banco Central, que es lo que pide Cristina, la nota de Zayat que comentamos hace algunos meses. Cualquier persona que vea el balance del Banco Central básicamente lo pide. Exacto, entonces bueno, es como que ellos también se anticipan a una medida de ese estilo, sino que entonces están tratando de sacarle la mayor cantidad de dólares que se puede al Banco Central, que es algo que ocurre cíclicamente en Argentina. Mano dura, PC. Mano dura. A PC medio que ya le hicieron mano dura a él, ¿viste? Porque lo le intervinieron la mesa para poder intervenir. Bueno, va a salir el número de inflación. No sé si nos queda algo más porque creo que ya hicimos 1 hora. Sí, estamos cerca de 1 hora. ¿Vos te quedaste con ganas de decir algo? No, hace un rato me había acordado algo, pero ya me olvidé. Ay, me pasó lo mismo como 3 veces. Que como que vamos con... No, es que abrimos muchas puertas. Pero bueno, por eso hacemos esto una vez por semana. Lo que no sé si querés cortar, pero... Sí, quiero cortar, pero seguimos. En el medio no, porque esto por ahí te hace enojar, pero en el medio, con esto que vos decías que la devaluación no resuelve nada, no es que algo, como vos decías, que solamente ve el gobierno, que vemos nosotros, sino que ven muchos economistas, hasta Cavallo lo ve. Cavallo, por ejemplo, propone un desdoblamiento cambiario en lo intermedio. Sí. Larreta lo llevó a proponer en su momento, un desdoblamiento. Ellos dicen... Bueno, un desdoblamiento involucra una devaluación. Claro, pero por ejemplo las deudas de las empresas pasarían todas al financiero, que es lo que propone Cavallo, y que lo empezó a decir Bullrich ahora. Por lo tanto, yo tampoco... Si gana Milei... Es casi... ¡No va a ganar! No, obvio que no, pero en el eventual caso yo creo que Cavallo sería su ministro de Economía, y si gana Bullrich, por ahí es sucesor. Cavallo está ahí. Lamentablemente. Sigue presente Cavallo en la economía argentina. Sigue bajando línea. Su blog es muy leído entre ellos. Y por las últimas declaraciones de Bullrich está diciendo más o menos lo que dice él en su blog. Se debe estar juntando, no sé. Seguro. Es una especulación. Seguro. Pero que no sorprendería a nadie. Bueno, de cara a la semana que viene, para que puedas estar muy informado, lo único que importa es la publicación de la inflación del viernes a las 4 de la tarde por todos los canales de INDEC. Y bueno, no sé, tal vez yo sueño, ¿no? Tal vez con este gobierno que siempre actúa tarde, digo, tal vez, como ya saben que el viernes va a venir un número que no está bueno, se adelantan y sacan algún comunicadito ahí de que el fondo nos adelanta unos desembolsos y pasamos estas semanas con más estabilidad porque, viste, trabajamos en comunicación, no queremos laburar el domingo tampoco. Pero bueno, no lo sabemos, son todas especulaciones. Está difícil, veremos si el fondo está tan regalado. Entonces. Veremos qué tan regalado está el fondo y veremos si el Poder Judicial nos permite seguir grabando esto. Y si quieren que hablemos de algún tema en particular, pónganlo en comentarios, ¿no? Por ahí. También nos puede, ¿sabes qué me interesa saber? ¿Qué fórmulas? O sea, ahora estamos en un momento de especulación. Entonces ese es tu momento, hermano, hermana, de que digas ahora con fecha quién va a ser, qué candidatos va a haber en las PASO 2023. Yo quiero esas apuestas. Quiero un PRODE. No es a quién votarías. No es a quién votarías. No es a quién votarías. No importa a quién votarías. Yo quiero saber cómo se van a componer esos precandidatos. O sea, quién con quién. De cada frente. Para mí, Juntos por el Cambio, lo digo, no tengo problema. Para mí, Juntos por el Cambio, hoy, 10 de mayo, es Bullrich, es Larreta. No estás diciendo vices. Ah. Eso es lo más importante. ¿Bullrich con quién? No tiene. ¿Quién es el segundo de Bullrich?
Vamos a tardar media hora más a ver. ¿Quién puede ser segundo de Bullrich? Y hay que ver, Pichetto. Puede ser. Sí, puede ser. No, sería tremendo. Larreta Morales. Larreta Morales me parece que es más claro. Pichetto, Bullrich, Pichetto. Otro radical. Cornejo creo que dijo que no. No, Cornejo está muy provincial. Es ¿Ritondo? difícil. No, porque Ritondo es provincia de Buenos Aires. Y no suma nada. Bueno. No sabemos. Es difícil. Por ahí copta algún libertario. Y yo estoy hoy, 10 de mayo, Cristina Massa. La tiré. Drop the mic. ¿Vos? Bueno, bien. No, yo no participo. No, sí, Gonza. Esto es un juego de decimos cosas, tenés que participar. No, yo ya dije los de Juntos por el Cambio. El de Milei creo que ya. Él no lo Milei aceptó. Villarroel, ya lo pero va con dijo. la defensora de genocidas. Tremendo. Tremendo, negacionismo. Pero bueno, ya lo hizo en su momento. Sí, en es con quien 2021. entró al Congreso. Y ella está ahí. Es la mina que tenía el custodia con arma. Claro. Y del frente de todos, no sé, ni ellos saben. Bueno, tenés que apostar. Esa es la gracia del PRO, de nadie sabe. Yo apuesto Podés que va a ser tirar Massa. varios. Podés tirar varios. Sí, podés decir que va a haber paso. Para Para mí mí va a no haber- va a haber paso y va a ser Cristina Massa. Yo creo que Cristina no va a ser. Bueno, ¿quién va a ser? Massa. Si ¿Massa hay con uno quién? solo, Massa. Con Guado. ¿Más aguado? Bueno, veremos. Alguien va a tener razón y alguien se va a equivocar. Veremos O qué todos nos hace, equivocaremos. veremos qué hace Grabois en ese escenario, ¿no? Si los apoyo o no. Para mí eso es lo que más intriga me da. Sí, posta. Chao.